Sheila, Henry, ¿cómo estás, Henry? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Renzo, Eduardo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una aclaración antes de empezar. Te subí el día de hoy, o ayer, no me acuerdo cuándo fue. Te subí un PPT con las claves de las separatas que hemos visto hasta acá. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Cómo está Joaquín? Mauricio. David, no sé si ya llegaste a verlo, Aldo, pero hemos puesto en el Classroom un PPT que dice, no me acuerdo qué dice, pero es algo así como solucionario de las preguntas o claves de las preguntas, una cosa por el estilo. Como te había comentado en la primera clase que tuvimos, a veces no nos iba a alcanzar el tiempo aquí en la sesión, en la videoconferencia, para estar viendo las preguntas de la separata. Pero yo sé que algunos de ustedes le buscan la respuesta, así que ahí en el Classroom está para que contrastes con lo que has marcado. Y si por ahí hay algo que no comprendas, lo podemos explicar por acá. Una consulta. Estaba conversando con los muchachos bueno, de otra aula, y no recuerdo si a ustedes les hemos pasado enlace a libros. ¿Te hemos pasado enlace a libros? ¿Te pasé algunos libros por el Drive? ¿Te pasé? ¿No te pasé? No. Ya. A ver, espera. Noto un poco de lag en el chat. Ya, un ratito. Déjame ver, porque los que hemos trabajado antes recordarán que por ahí tenemos la costumbre de pasarles textos para que puedan revisarlos. Cada semana, textos, cada semana, ¿estás seguro, Dante? A ver, te voy a pasar un enlace, no sé de qué estás hablando. Un toque, ¿eh? Déjame ver. Ah, está mi computadora lenta, no sé qué tiene. Ya, dame unos segundos. Ya, ahí va. Puedes hacer clic. Ah, la primera semana, así les pasé. Ah, ya, bacán, ya les pasé, entonces ya no hay necesidad de pasarle total. Sí, la primera, no, no, total. David, ¿qué pasa contigo, hermano? ¿Por qué eres así? Pareces un peruano cuando está a punto de elegir por quién votar. No este. Ah, ya llevaste conmigo antes, ya no tenías que confesarlo. Ya, bueno. David sabe que cada ciclo, o sea, David ya debe tener como 6 veces este enlace que le he pasado. Haz clic ahí, por favor, en ese enlace. Haz clic ahí, por favor, Andrea. Haz clic ahí, por favor, Dante. Haz clic ahí, por favor, Diego. Haz clic ahí, por favor, Eric. Avísame si se puede visualizar. Ah, tú ya llevantes conmigo. Ah, ya nos conocemos, tenemos nuestra historia. Caramba, qué bien. Ah, ya, Dante. Ah, ya. Se puede, ya. Este de acá, Eduardo, ¿puedes activarlo? Neil, ¿puedes con esos libros? Son dos diferentes. Habla, ¿abre o no abre? Confirma. Gracias. Ya, ok, ya. Son dos. Creo que uno llega hasta comienzos de la Edad Moderna y el otro ya es todo el resto. Son textos de bachillerato, entonces son evidentemente más confiables que esos libros, que esos manuales pre que van por ahí y que a veces uno cree que es la Biblia, ¿no? A veces a uno le pasan un manual pre y dice, es la Biblia, no, no es la Biblia. Pues. ¿Ya los tienes de nuevo, David? Correcto. Pide permiso para ingresar porque estás con tu correo personal. ¿Los demás han podido entrar? De repente estás tratando de entrar con tu correo personal, Henry. Sí, ya. Entonces no tienes que entrar con el correo de la academia, con el correo Trilce, ya pues Henry, ahorita me va a llegar al correo una notificación, pide permiso para ingresar el correo Henrycito Molina para tu consumo @gmail.com. Ese no pues Henry, tiene que ser tu correo personal, bien, tu correo mejor dicho Trilce, ya estos muchachos. Ay, las cosas que uno se termina enterando. Pero esto, si quieres descárgalo, si quieres imprímelo. Hay gente que no se acostumbra todavía a esto de leer un texto virtual. A algunos les da alergia, si se te hace más práctico. Descárgalo para que lo puedas marcar, también resaltar por ahí las partes que te parezcan más importantes. Lo bueno de Historia Universal es que la Historia Universal es prácticamente lo mismo aquí o en Estados Unidos, en México, en Francia, al menos en el mundo occidental. Entonces, por ahí los manuales de otros países, si son buenos, te sirven. Y ese manual es muy bueno. Esos dos son muy buenos. Si los quieres buscar, original, creo que te va a salir como 500 soles.
así que me debes, ¿ya? Ya te cobraré algún día. Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy es el Oriente Antiguo. Veamos, ahí va. Voy a conectarme por el celular también para ver cómo está la conexión. La siento un poco lenta el día de hoy, no sé. Puede ser mi impresión. Hoy nos toca hablar, te decía, del Antiguo Oriente, o el Oriente Antiguo, como le quieras decir. El orden de los factores no altera el producto. Déjame hacer una prueba para ver cómo va. Paso a la siguiente. Ah, sí pasa. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, no hay retraso, no hay retraso, no hay retraso. O sea, hay un poquito. No, no hay. Ah, ya está bien, vaca. Henry, ya pudiste. Ok, pero Henry, ¿también no te lo pasé a ti el ciclo pasado? Fuera de broma, fuera de broma, fuera de broma. ¿No te lo había pasado antes? Qué raro, ¿eh? Bueno, hoy el tema es el Oriente Antiguo, o el Antiguo Oriente. Y con eso entramos a la primera edad de la historia. André, al toque, vamos ahora sí con todo, ya vamos ahora sí con todo. ¿Cuántas edades tiene la historia? Dijimos alguna vez. André, la historia, ¿cuántas edades tiene? Vamos, al toque. Tres, tres, ¿estás seguro? Y si son tres, ¿por qué yo acá veo cuatro? Seis, seis, ¿estás seguro que son seis? Pero la edad de piedra, la edad de los metales no son parte de la historia, ¿no? La edad piedra, la edad de piedra y la edad de los metales son parte de la prehistoria, ¿cierto? Vamos, repasemos el concepto. No puedes tropezar en algo así, esas cuestiones tienen que ser ya automáticas. La historia comienza con la aparición de la escritura. Desde ahí hasta hoy es la historia. Desde la invención de la escritura hasta la actualidad. ¿Cuántas edades tiene? Cuatro. ¿Cuáles son? La edad antigua, media, moderna, contemporánea. ¿De dónde a dónde va? Vamos, tú eres repaso semestral. ¿De dónde a dónde va? La edad antigua, desde que se inventa la escritura hasta que cae Roma Occidental. La edad media, desde que cae Roma Occidental hasta que cae Constantinopla. La edad moderna, desde que cae Constantinopla hasta la Revolución Francesa. La edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿ok? Hasta nuestra época en la que no habrá más pobres en un país rico. Esas son las cuatro edades de la historia: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, hasta la segunda reforma agraria. Nosotros en la clase de hoy y en la de la próxima semana, nosotros en la clase de hoy revisaremos la primera edad de la historia. Creo que a Eduardo le acaban de expropiar su plantación. Nosotros vamos a ver hoy y la próxima semana la edad antigua, ¿ya? Primera edad de la historia universal. Va desde que se inventa la escritura hasta la caída del Imperio Romano Occidente. Sheila te dice es un gamonal. Y según lo que es el prospecto, según lo que es el temario, tenemos que hablar de cuatro civilizaciones. Te voy comentando algo, regreso antes de seguir. Algo que tú ya sabes. La edad antigua, la edad antigua, abarca seis culturas según el temario. ¿Sí? La edad antigua abarca seis culturas. Yo te digo pistas y tú dime de qué cultura te estoy hablando, ¿ya? Fundadores de la democracia, Aldo al toque. Según prospecto, fundadores de la democracia, Grecia. Correcto, Grecia, excelente. Los creadores de la escritura más antigua de la historia. China, no. Mesopotamia, 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 cuidado, Mesopotamia. La escritura cuneiforme. Si te digo mastabas, pirámides, hipogeos, hipogeos, pirámides, mastabas, mastabas, hipogeos, pirámides, habla, Egipto. Bacán, Egipto, excelente. Si te hablo de los que inventaron la pólvora, la brújula y el papel, la brújula, la pólvora, China, genial. Los que crearon el derecho, las bases del derecho occidental. ¿Quiénes pusieron a Alexia las bases del derecho occidental? Roma, genial, Roma. Y me falta una, la que no ha venido en exámenes de admisión desde hace como 20 años. India, excelente, India, India, India. Culturas de la Edad Antigua: Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, Roma. Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, Roma. Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, Roma. André, claro, claro, quién sabe, no por eso lo vamos a hacer hoy día, si no, no lo haríamos. Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia y Roma. Las cuatro primeras se desarrollan en África y en Asia. Se les dice el Antiguo Oriente. Ok, yo te dije, ¿cuál es el tema de hoy? Oriente Antiguo. ¿Qué es Oriente Antiguo? Bueno, Oriente Antiguo es, en la Edad Antigua, las culturas que se desarrollan en Oriente. ¿Y qué es Oriente? Desde el punto de vista europeo, Oriente es África y Asia. Desde el punto de vista europeo, porque para nosotros Asia queda en Occidente, pero para ellos, para los europeos, China, India, Mesopotamia, eso es Oriente. Y Egipto también, que está por ahí.
Entonces, la Edad Antigua se divide en dos capítulos, Antiguo Oriente y Antigüedad Clásica. ¿Ok? Edad Antigua se divide en dos grandes capítulos, Antiguo Oriente y Antigüedad Clásica. André, al toque, ¿quiénes son la Antigüedad Clásica? Dante, ¿quiénes son el mundo clásico? ¿A quiénes llamas en literatura los clásicos? ¿A quiénes llamas en filosofía los clásicos? ¿Quiénes son los clásicos? Roma y Grecia, bacán, Grecia y Roma, esos son los clásicos. ¿Y cuál es el Antiguo Oriente? Las cuatro culturas anteriores, Mesopotamia, Egipto, China, India, que se desarrollaron antes que Grecia, antes que Roma. ¿Ok? Bacán. Esas cuatro culturas del Antiguo Oriente son esas que ves acá. Cuando Europa todavía estaba en pañales, se desarrolló Mesopotamia, se desarrolló Egipto, se desarrolló India, se desarrolló China. ¿Cómo se llaman estas estatuas? Rápido. ¿Alguien las conoce? Esas estatuas llevan un nombre. ¿Cómo se les llama? Esfinge. Esa es una esfinge. Ah, mira, qué curioso. ¿Y esto? También. Ese es un sigurat. Uy, uy, uy. Estamos bien oxidados, ¿ah? ¿Eh? Un sigurat es un templo. Un sigurat no es una estatua. Un sigurat es un templo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es como si yo te mostrara esto y me dijeras, profe, eso es una pirámide. Estoy casi seguro que no es una pirámide. Claro, esto es una estatua. Un sigurat es un edificio. Esta estatua se llama Lamasu. Lamasu, 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 Lamasu. Este, algunos le dicen querubes. Henry nos ha puesto en el chat toros alados. Henry, te cuento algo que creo que alguna vez ya te he comentado. ¿Eh? Los lamasus podían, siempre tenían cabeza humana, siempre. Alas en la espalda, siempre. Pero el cuerpo podía ser de toro o podía ser de león. Y si tú prestas atención, Henry, y yo sé que eres un joven muy observador, el que está en la pantalla no puede ser un toro, ¿cierto? Mírale la manicure, mírale los deditos, ya ese no creo que sea un toro. Ya, entonces no digas toros alados, no digas toros alados, ya, porque no siempre son toros, a veces como verás es un león, ¿ok? Lamasus o querubes, a veces toros, a veces leones, pero siempre cuerpo de animal, alas en la espalda, rostro humano. Sumi, el PPT, claro, como siempre, Sumi, que lo subimos después de clase. El de Administración para Historia está subido en el Classroom también, lo subimos ese mismo día. Gracias por la pregunta, pero sí, siempre lo subimos, Sumi, no te preocupes. Este es una esfinge, ¿de acuerdo? No me acuerdo cómo se llama este. Este es el que habló del Nirvana, Buda, ¿no? Bacán, Buda, muy bien, Buda, 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 excelente. Y este es el primer emperador de China, el primer emperador de China. King es su apellido, King Shi Huangdi, correcto. Harley, cuando decimos King, es el apellido, el nombre de la dinastía, el nombre de la dinastía. Ya, King, Q-I-N, King. Tú lo has escrito como si fuera rey en inglés. No, no es King. Eso déjalo para Kong. Es con Q. Q-I-N, King, que es el apellido de la dinastía del primer emperador de China. ¿De acuerdo? Aldo pregunta, ¿por qué rostro humano? Claro, representa, bueno, cuando les ponen a las estatuas, esto de rostro humano es para representar la inteligencia, la sabiduría o alguno de los dioses, ¿no? Cuatro civilizaciones. ¿Cómo son esas cuatro civilizaciones? Las cuatro dependen de ríos. ¿Qué ríos? En el caso de Mesopotamia, Tigris y Éufrates. En el caso de Egipto, el Nilo. En el caso de la India, el río Indo, India, ¿no? En el caso de China, dos ríos que la gente les da nombres de colores, ¿te acuerdas? El río amarillo y el río azul. El río amarillo y el río azul. El río amarillo es el Juanje, y el río azul es el Yangtze, ¿ok? Civilizaciones del Antiguo Oriente. En esta clase vamos a partirlas en dos grupos, cercano Oriente y lejano Oriente, desde el punto de vista europeo. ¿Ok? Vamos a hablar primero de Mesopotamia y Egipto, que fueron vecinas, vivieron muy cerca la una de la otra, en lo que se conoce como Medio Oriente o Cercano Oriente, y de ahí hablaremos de China, de ahí hablaremos de la India. En la línea de tiempo, si quieres verlo, a ti te encantan las líneas de tiempo, ahí tienes esas cuatro culturas. Ya, Mesopotamia es la más antigua, Egipto aparece un poquito después, la India por ahí, China un poquito más tarde, pero igual. Todas son más o menos contemporáneas, solo que en diferentes regiones. Todas son diferentes regiones, pero contemporáneas. Las que llegan más tarde son los griegos.
y los romanos. Ya ellos aparecen después. Pero es que siempre que tú has estudiado esta etapa de la historia en alguna academia, en algún otro ciclo, no te hagas el inocente ahorita, porque ya tienes no sé cuántos ciclos encima. Siempre hemos comenzado con Mesopotamia, Egipto, India, China. Grecia y Roma vienen después. Cronológicamente hablando, ellas aparecen más tarde. Son más importantes para nosotros, pero aparecen más tarde. ¿De acuerdo? Tema de hoy, Oriente Antiguo, Mesopotamia, Egipto, India, China. Arrancamos con Mesopotamia, Egipto, esa región que tienes ahí, es lo que presentamos la semana pasada con el nombre de la media luna fértil. Ahí se va a desarrollar Mesopotamia, ahí se va a desarrollar Egipto. ¿Tienes ya la información, no, criatura? ¿O necesitas que comencemos como si fueras veranito? Ya lo conoces, ¿no? Harley, André, Eduardo, ya lo sabes, ¿no? Mesopotamia, ¿dónde queda en Asia? Asia Occidental, ¿ok? Puedes decirle Cercano Oriente, puedes decirle Medio Oriente, puedes decirle Asia Occidental. El país hoy se llama Irak, tiene dos ríos, Tigris, Éufrates. Harley, principal actividad económica. André, Mesopotamia, principal actividad económica. Lógico, bacán, muy bien, claro, excelente. ¿Por qué? Porque tiene ríos. ¿Te acuerdas cuando recién llegabas a la academia y te decían tiene ríos, principal actividad económica, pesca, decías? ¿Te acuerdas? Tiene ríos, principal actividad económica, pesca. Pues los peruanos todo lo ven pesca, ceviche de pota creen que es este. Con eso se puede vivir. Cada vez que yo vea ríos es agricultura. Cada vez que yo vea ríos es agricultura. ¿De acuerdo? Tiene dos regiones, la zona del norte, que es montañosa, alta Mesopotamia. La zona del sur, que es baja, se llama baja Mesopotamia. La zona del sur es una llanura, por eso le dicen baja Mesopotamia. Al frente, en el norte de África, Egipto. Ubicación noreste de África, específicamente Valle del Río Nilo. Ya esto lo sabes de primaria, pues, ¿no? Cuéntame. ¿Por qué se dice que Egipto no podría vivir sin el río Nilo? Adrián, ¿el río Nilo qué le otorga a Egipto? Rápido, rápido, rápido. El río Nilo, ¿qué hace por Egipto? Muy bien, cuatro letras, una palabra, limo. Excelente, el limo. ¿Para qué sirve el limo, Harley, Adrián, Dante? El limo sirve para la agricultura, fertiliza la tierra. ¿Se acuerdan, no? El río Nilo se desborda, al desbordarse inunda Egipto, al inundarlo lo cubre con un barro, ese barro enriquece la tierra. Ese barro es la clave, el secreto, la base para la proverbial riqueza del antiguo Egipto. Así es, sirve para la agricultura. Te lo he dicho mal, te he dicho el río Nilo se sale. Está mal, ¿sí o no? Hoy el río ya no se sale. El río se desbordaba, se desbordaba, se desbordaba antes, hoy ya no se desborda. Pero en la antigüedad sí ocurría y ocurría todos los años. Todos los años el río Nilo inundaba Egipto. Hoy ya, por razones que algún día quizás te explique, el río Nilo ya no se desborda. Egipto, Mesopotamia, Mesopotamia, Egipto son civilizaciones vecinas, ocupan esta región que se conoce como la media luna fértil. Y lógicamente, pues, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y por qué ahí comienza la alta civilización? ¿Por qué comienza en esa región? El Estado, y las civilizaciones complejas, ¿por qué aparecen en esa región antes que en otros lugares? ¿Qué factores en estas regiones impulsaron el desarrollo del Estado, de la escritura, de una forma compleja de organización? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo llegamos al Estado? La presencia de ríos. Harley, la revolución neolítica, ya, pero la revolución neolítica había sido 5.000 años atrás, ¿eh? Tiene que ver con otro asunto. Harley, André, la presencia de ríos obliga a la población a organizarse. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? La presencia de ríos obliga a organizarse para construir canales, para hacer reservorios, para construir muros, compuertas, diques, esclusas. La presencia de ríos obliga a organizarse para realizar obras de ingeniería. Exacto. Y eso da origen a los primeros estados. Y al aparecer los estados, empieza a cobrarse impuestos, empieza a recopilarse el excedente de producción. Las necesidades de obras de infraestructura, las necesidades de trabajos hidráulicos, da origen a formas complejas de organización social y política. Y esas formas complejas de organización dan origen al Estado, dan origen a las ciudades, dan origen a la escritura, dan origen a la formación, dan origen a la formación de sistemas religiosos complejos que sirvan de respaldo a la autoridad de esos gobernantes. Habla. ¿La captas o no la captas? En la antigüedad,
Muy bien, David. David, en la antigüedad, cuando un gobernante quería consolidar su poder, ¿qué decía? Yo vengo de parte de Harley. En la antigüedad, cuando un gobernante quería consolidar su poder, lógico, ¿qué decía? Vengo de parte de Dios. Por eso es que en estos lugares aparecen sistemas religiosos complejos. No te burles, no te burles, no te burles. Yo sé que uno dirá, profe, pero que vengo de parte de Dios, qué ingenuo, bueno, y la gente de esa época, ¿no? Hoy somos más sofisticados y para llegar al poder, pues basta con ponerse un sombrero, ¿no? Pero en aquella época la gente pues, no era tan inteligente como nosotros. Entonces, estos gobernantes se presentaban como enviados por los dioses, ¿no? Y por eso es que aquí vas a ver cómo de pronto se construyen, se diseñan, se organizan complejas formas de organización religiosa que van a llevar a que los sacerdotes tengan un gran poder. ¿Quién me dijo la palabra hace un rato? Creo que fuiste tú, David, o André. Para sustentar el poder de los gobernantes, para sustentar el poder de los gobernantes se crean sistemas religiosos. Los sacerdotes adquieren gran importancia. Estos estados serán estados teocráticos. Excelente, estos estados serán estados teocráticos. Para honrar a los dioses, para honrar a esos dioses, se levantarán obras monumentales, ¿te acuerdas? Característica de estas civilizaciones. Levantarán grandes santuarios, grandes palacios, grandes templos, grandes estatuas de los dioses. ¿Quiénes lo van a hacer? La propia población. La propia población lo va a hacer. Como parte del trabajo dedicado a sus señores y a los dioses del lugar, ¿no? Entonces, en esta región llamada la media luna fértil o el fértil creciente, se dan las condiciones para que surja el Estado. Hay poblaciones numerosas, hay grandes necesidades de trabajos hidráulicos y eso lleva a la formación de las primeras organizaciones estatales. En este escenario va apareciendo el Estado poco a poco. Um, ¿Hasta ahí estamos claros? André, David, Mauricio, ¿me estás comprendiendo hasta acá? ¿Todo bien? Ya, demuéstralo, rápido. Ya la has visto, ¿eh? No eres novato. Y no te pongas a googlear ahorita para ver cuál es la clave, ¿eh? André dice Barco, Dante también, Harley también, todos, ¿no? Todos, los jóvenes y los mayores, Maffer, Melissa, Alexa, ya, Barco, correcto, excelente, muy bien Ángelo, muy bien Adeli, muy bien. Escritura, desarrollo del Estado, organización de trabajos hidráulicos, ya esto va a poder desarrollar arquitectura, ¿no? Obras de arte, arquitectura, grandes construcciones. André, ya sabemos, André ya está vacunado, ya vas por la tercera dosis. Habla, ¿qué marco ahí? Avión, dice André, también David, también Dante, también Harley, también Eric, correcto, ya está, muy bien. Excelente, muy bien Linet, muy bien Melissa, muy bien Jose, muy bien Angelo. Ahí, esa está fea. ¿Qué propones Angelo? Joseph, Melissa, ¿qué propones ahí? Avión, norte de Europa, ¿sí? Alexia, ¿sí? Dante, ¿sí? Dedo, total. Dedo. Trigo, cebada, lino, hortalizas. Trigo, cebada, lino, hortalizas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando la semana pasada hablamos de los lugares donde surge la agricultura? ¿Recuerdas los lugares donde dijimos que surge la agricultura? Dijimos que las áreas nucleares de la agricultura eran Mesopotamia, Egipto, la media luna, China, India, los Andes, México también, eran los lugares donde nace la agricultura. Ya, norte de Europa, ¿por qué me has puesto norte de Europa? Criatura, ¿sabes lo que es norte de Europa? Norte de Europa es Noruega, por allá por el Polo Norte, por el Ártico, ahí donde vive Thor. Ya, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Habla, ahí vas a sembrar trigo, ¿estás seguro que siembras trigo por allá? Trigo, cebada, ahí arriba, arriba, arriba. Sí, sí, ¿no? En el hielo, ajá, sí. Ya, ok. Vamos a suponer que es el hambre, vamos a suponer que es el hambre. David, asociaste a Europa, bacán, claro. En Europa se siembra trigo, pero por eso la universidad te ha especificado en el norte de Europa.
Te das cuenta que dice China, India, Egipto, Andes, y cuando te pone Europa te especifica norte arriba, ya, para ayudarte. A la universidad pensó, no creo que seas tan bárbaro de poner norte de Europa, ¿no? Pero no, no sabía todo lo que eres capaz. ¿Por qué no puede ser China? Para que sea China en vez de trigo y cebada debería decir, dime David, dime Neil, dime André, debería decir arroz. Igual, para que sea India debería decir arroz, ni hablar, descarto. Para que sea enano debería decir, André, para que la clave sea enano debería decir papa, bacán, papa, exacto, papa, calabaza, maíz, coca, correcto. Ya, muy bien. Me dice trigo, cebada, zona mediterránea. La zona del Mediterráneo y la media luna fértil. Me dice trigo, cebada, es la zona del Mediterráneo y la media luna fértil. Trigo y cebada, que tú sabes que aquí no se conocía hasta que llegan los europeos, ¿no? Ya Egipto, pues, ¿no? Egipto, correcto. Lógico, por descarte, claro que sí, por descarte. Pero más que por descarte, por razonamiento, ¿no? China, India, yo sé que Asia es arroz, al menos esa parte de Asia, ¿no? Y Andes, no voy a marcar América, trigo y cebada, ¿no? Y norte de Europa, bueno, sentido común, ¿no? Norte de Europa, no, muy lejos ni hablar. Si dijera Grecia, habría dos claves. Si dijera Italia, habría dos claves. Trigo y cebada son del Mediterráneo, pero norte de Europa no, no, por ahí no llega. Primeras culturas, Mesopotamia y Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, su desarrollo histórico, ¿no? Arriba Mesopotamia, debajo Egipto, por ahí tienes los periodos en Mesopotamia, por acá tienes los periodos en Egipto. Ahora, antes de que me lo digas, porque yo sé que David, Henry, Angelo ya conocen este tema. ¿Hay más periodos? Claro. ¿Te acuerdas, Harley? Habla. ¿Hay más periodos? Sí, claro que sí, hay más. Sumerio, Acadio. Algunos ponen acá el periodo neo-sumerio, claro, está bien. Imperio babilónico, algunos ponen acá el periodo casita, normal. Imperio asirio, segundo imperio babilónico. O imperio neo-babilónico. Ah, claro, y en el caso de Egipto, sí, 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 tienes razón. Ponen acá primer intermedio, bacán, y acá segundo intermedio, así, y acá tercer intermedio, correcto. Y acá el periodo saíta, claro que sí. ¿Es necesario conocer al detalle la historia de Mesopotamia y Egipto? No, porque cuando vienen las preguntas, ¿por dónde van? Cultura, cultura, cultura. Cultura, creaciones, eh, y por ahí cuando han hecho alguna pregunta sobre historia específica, preguntas generales, ¿eh? Nada complicado, nada del otro mundo. Periodos principales. Mesopotamia, sumerios, acadios, babilonios, asirios, neobabilonios. ¿Ok? Egipto, periodo tinita, periodo menfita, periodo tebano, periodo neotebano. Cuéntame, ¿por qué los nombres de los periodos egipcios son esos? David, los periodos de Egipto, ¿por qué llevan ese nombre? Tinita, menfita, tebano, neotebano. Ángelo, Henry, ¿de dónde salen esos nombres? Por la capital. Muy bien, David, muy bien, André, muy bien, Adeli, correcto. Primera capital Tinis, segunda capital Memphis, tercera capital Tebas y luego de nuevo Tebas. Y en Mesopotamia, ¿por qué llevan ese nombre? ¿Sabes o no sabes? Habla. Y en Mesopotamia, Sumerio, Acadio, Babilonio, Asirio, ¿por qué se llaman así? Muy bien, Harley, muy bien, Harley, muy bien, por los pueblos, por los pueblos, por los pueblos. Aquí en Mesopotamia vivieron varios pueblos. ¿Quiénes vivieron en Egipto? Egipcios, pues. ¿Quiénes vivieron en Grecia? Griegos, ¿no? Pero en Mesopotamia, ¿quiénes vivieron? Ah, espérate. En Mesopotamia primero vivieron los sumerios. A los sumerios los derrotan los acadios. Después emergen los babilonios. Luego aparecen los asirios. Después Babilonia recupera su poder. Aquí en Mesopotamia depende del pueblo que haya sido el pueblo dominante. Depende del pueblo que haya sido el pueblo hegemónico en cada periodo. Dante, sí, o sea, está bien, ¿no? Conquistadores. O sea, los pueblos que impusieron su dominio, su control en todo el territorio de Mesopotamia. Empecemos por Mesopotamia. Periodo sumerio, etapa más antigua de esta cultura. ¿Qué debo decir de Mesopotamia? Bueno, acá te pongo las características fundamentales, que estoy seguro que por ahí ya las manejas, y si no las manejas, pues recordemos un poco. Mesopotamia, primer periodo, periodo sumerio. Característica, los sumerios fundan las primeras ciudades, son ciudades independientes. En la época sumeria, ¿hay capital? No. ¿Hay unidad? No. Hay varias ciudades y cada una tiene su gobierno. Henry, ¿puedes recordar alguna ciudad sumeria? Dante, ¿alguna ciudad sumeria que se te venga a la memoria? ¿Tendrás alguna, Harley, por ahí? Ur, bacán, Uruk, excelente. Ur, Uruk, Kish, caramba, Sadeli, muy bien. Ur, Uruk, Kish,
Uma, Larsa, Esin, Nippur, varias ciudades, no tienes que conocerlas todas, varias ciudades autónomas, gobernadas por, Henry, dime, gobernadas por, gobernadas por, Henry, sacerdotes, bacán, sacerdotes. Y a Henry lo quiere decir como le decían ellos, bacán, ellos decían en sí, con ese, no importa, gobernadas por en sí o patesí, exacto, ajá. No tienes que llegar a ese extremo. Regímenes teocráticos gobernados por sacerdotes. En esas ciudades sumerias nace la escritura. Henry, lúcete, maestro. ¿Qué escritura nace en la... Muy bien, muy bien, muy bien, claro. Habla. Eso, en la punta de la lengua, eso lo manejas hace rato, ¿verdad? Primer periodo de Mesopotamia, periodo sumerio. Se fundan las primeras ciudades, son ciudades teocráticas gobernadas por sacerdotes, y en esas ciudades nace la escritura cuneiforme. Pero son ciudades autónomas que a menudo pelean entre ellas. ¿Cómo termina su historia? Claro, miren, exacto, es la evolución de los antiguos pictogramas. Correcto, correcto, correcto. ¿Cómo termina el periodo sumerio? Con la llegada de los acadios. El rey de los acadios, Sargón, Sargón el Grande, derrota a los sumerios, impone su autoridad en todo el país. Mesopotamia se unifica por primera vez. Surge el primer imperio unificado de Mesopotamia, el imperio acadio. Dura 2, 3 generaciones, de ahí se derrumba. De ahí viene un periodo de invasiones. Después viene el periodo neosumerio, que dura poco. La gente lo recuerda por Ur-Nammu, las leyes más antiguas de la historia. Pero las leyes de Ur-Nammu, ya sabes, no son trascendentales. No tanto, pues. Después de un tiempo de caos que dura 100, 200 años, emerge Babilonia. Hoy, claro, la escritura lamita, sí, no necesariamente la más antigua. Creo que lo que has leído, porque yo también leí la noticia hace poco, creo que la escritura alfabética más antigua. No la escritura más antigua, sino la escritura alfabética más antigua. Sí leí esa noticia hace algunos meses. Pero como tú dices, se habla. Estamos todavía esperando, a ver, tú sabes que estas cosas, con el tiempo es que se va consolidando las nuevas ideas que aparecen. Te decía, luego del imperio acadio y un periodo de caos, aparece el imperio babilónico. El imperio babilónico destaca por Hammurabi. Y Hammurabi es conocido por su código legal, ¿no? Su célebre legislación que la gente siempre recuerda por ojo, exacto, diente por diente. ¿Te acuerdas eso? Creo que en el cole lo ven a veces, ¿no? ¿El código de Hammurabi son las leyes más antiguas? No. Entonces, ¿por qué es famoso? Porque se ha encontrado completo. ¿Recuerda Henry? ¿Recuerda Harley? ¿Recuerdas Miren? ¿El código de Hammurabi son las leyes más antiguas? No, no son las leyes más antiguas, pero son conocidas porque las leyes anteriores se han encontrado solo fragmentos. El código de Hammurabi se ha encontrado intacto. Muy bien, muy bien. El código de Hammurabi se ha encontrado completo. Sus más o menos 300 artículos, poco menos, grabados en piedra. Es un código severo, funciona a menudo sobre el principio de reciprocidad. Si Henry le rompe un hueso a Harley, entonces a Henry le romperemos un hueso. Si Harley deja ciega a Miriam, pues entonces a Harley le sacaremos los ojos. Ya, si Adeli se convierte en médico y cuando opera a Dante lo deja ciego, entonces a Adeli le dejamos ciego, pues. Ok, así de simple. Muy bien, Ronaldo. Si Ronaldo es arquitecto y Ronaldo construye una casa, Ronaldo construye la casa de Sheila y Ronaldo la hace mal. Y cuando Sheila se muda de esa casa, la casa que hizo Ronaldo, la casa se derrumba y muere alguien de la casa de la familia Sheila. Ah, entonces mataremos a alguien de la familia Ronaldo o a Ronaldo mismo. Ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿De acuerdo? Pero siempre hay que aclarar que esto de la ley del talión, así es Maffer, pero Maffer siempre hay que aclarar, Ronaldo, siempre hay que aclarar que la ley del talión tampoco es que se aplique en todos los casos, ¿no? Maffer, si te roban, ¿qué haces? Habla. Eduardo, si yo te robo, ¿qué me hacen? ¿Me roban? Habla. Maffer, si golpeo a mi papá, habla Ronaldo. Si golpeo a mi papá, ¿qué me hacen? ¿Me golpean? Sí. Si golpeas a tu padre, te cortan las dos manos, ¿ok? Te cortan las dos manos, ¿de acuerdo? Entonces, eso de ojo por ojo, diente por diente, tampoco es que vaya a aplicarse en todos los casos, ¿no? Es la ley general, ¿no? Pero obviamente hay casos específicos en los que no se aplica, ¿de acuerdo?
Bien hecho, Dante, bien hecho, Maffer, correcto. Ya, ese es el código de Hammurabi. Historia de Mesopotamia, los sumerios, primeras ciudades y la escritura. Los acadios, primera unificación. Los babilonios, Hammurabi, su famoso código legal. Luego, caos, invasiones. Luego aparece el imperio asirio, los mayores guerreros de Mesopotamia, grandes conquistas. Luego el imperio asirio cae, Babilonia recupera su grandeza. Lo llaman imperio neobabilónico o segundo periodo babilónico. El más grande monarca, Nabucodonosor II, el que dicen que mandó a hacer los jardines colgantes. ¿Te acuerdas? El que dicen que mandó a hacer los jardines colgantes. ¿Hay pruebas? No, pero dicen que los mandó a hacer. Así que para no malograrte tu infancia, bueno, pues si quieres apúntale ahí en tu cuaderno. ¿Eh? Dicen, ¿eh? Porque no hay pruebas de que hayan existido, pero dicen que él mandó a hacer los jardines colgantes. La Biblia lo menciona porque él conquista Jerusalén. La Biblia lo menciona, exacto, David, correcto. La Biblia menciona a Nabucodonosor porque él conquista Jerusalén, la capital de los judíos, la capital del pueblo que escribió la Biblia. Por eso, como siempre señalamos, esa es la razón por la que la Biblia, cuando habla de Nabucodonosor, habla pestes de Nabucodonosor. ¿Ok? Habla feo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor es el que conquista al pueblo que escribió la Biblia. Entonces ellos en su historia, pues, hablan de Nabucodonosor hasta las patas, ¿no? Es como nosotros y el cariño que le tenemos a nuestro vecino de abajo, y ahí igualito más o menos los judíos con Nabucodonosor, o sea, no le tienen mucho aprecio que digamos. Claro, Henry, los conquista, saquea su templo, se los lleva presos a Babilonia, entonces ya imagínate, por eso es que la Biblia le tira barro a Babilonia, pues, le tira barro con ventilador, ¿no? Eduardo, cuidado, Eduardo, son creencias y las creencias de todos se respetan. Este, luego de Nabucodonosor, Babilonia y Mesopotamia entran en decadencia, y ahí es que llegan los persas, ¿ok? Los persas invaden Babilonia, toman Babilonia y se acaba el imperio, se acaba la historia independiente de Mesopotamia. Fin de la historia. 5 grandes periodos: sumerios acadios, babilonios asirios, segundo imperio babilonio. Final, llegan los persas, toman el control del territorio. Mientras tanto, ¿qué ocurría en Egipto? Ah, bueno, pues mientras tanto en Egipto se estaban dando hechos como estos de acá. Eh, el faraón Narmeromenes, el primer faraón, había unificado Egipto. Luego vinieron los grandes faraones constructores de pirámides, el faraón Keops, Kefren, Miserino, en la época menfita, las grandes pirámides. Luego vino el periodo tebano. Egipto había tenido una etapa de caos. Los faraones lo reunifican. Egipto entra en una etapa de desarrollo, pero le cae encima un pueblo asiático. El pueblo de los Hicsos invade Egipto. Los Hicsos conocen el carro de guerra, cosa que Egipto no conoce. Conocen el caballo, conocen la rueda. Entonces eso les permite invadir Egipto. Egipto soportó esta dominación durante 100, 150 años, hasta que Egipto expulsa a los Hicsos. Y viene su etapa de mayor grandeza. Si te preguntan por la etapa de mayor grandeza de Egipto, es el periodo neotebano. ¿Por qué? Por estos patitas de acá. ¿Los conoces? Una pregunta. ¿Este templo lo conoces? André, Eduardo, Maffer, Melissa, ¿ese templo lo has visto alguna vez? Esa construcción. Claro, eso lo hizo Ramsés. Bacán, eso lo hizo Ramsés. Excelente, Eduardo, muy bien. Ya, personajes de esta época, por video, lógico que por video, pues. Abu Simbel, muy bien, Henry. Personajes de esta época, personajes famosos: Tutmosis III, el faraón el mayor conquistador; Amenofis IV, que quiso cambiar la religión y ordenó que se adore solo a un dios; Tutankamón, el único faraón cuya tumba ha sido encontrada completa. El próximo año se cumplen 100 años, el próximo año se cumple un siglo del hallazgo de la tumba de Tutankamón, el hallazgo más sensacional de la historia de la arqueología, pues, ¿no? Y el más grande, ¿no? El más grande, que es Ramsés. Ramsés II, el más grande de todos, gobernó en la época de mayor grandeza, y él es el que construyó este templo de acá, ¿no? Este templo que ves aquí, perdón, ese lo levanta Ramsés II, el de los mandamientos. Ya, alguien está viendo novela por acá. Sí, él es el que sale en la novela, ¿no? Según la tradición, él es el faraón de la época de Moisés. Como alguna vez te dije, de la narración bíblica, el Éxodo, bueno, no hay ninguna evidencia, ¿no? Sumi, claro, claro, claro. También hubo una mujer que gobernó antes, la madrastra, pues. La madrastra de Tutmosis III, Hatshepsut. Ajá.
Gobernó durante 20 años más o menos. Siempre se le asocia o siempre se le recuerda como la primera mujer que llegó a gobernar en la historia, pero es más que nada un dato rebuscado, anecdótico, más que algo realmente trascendental, ¿no? Porque eso no significa que de ahí en adelante mujeres y varones tengan los mismos derechos, ¿no? Para nada. Un hecho simplemente anecdótico. Claro, se ponía barba postiza para parecer varón, para decir que tenía de los dioses el derecho a reinar, pues, ¿no? Bueno, cosas de esa época. Estos faraones de acá corresponden al periodo neotebano, la época de mayor grandeza, la época de mayor grandeza. Después de Ramsés II, Egipto entra en decadencia. Después de Ramsés II, que corona la época más importante de Egipto, después de él el país entra en crisis, vienen invasiones, le caen los asirios, le caen los persas, caen varios pueblos, van a invadir Egipto en los próximos siglos. Hasta que llegue a conquistar Egipto un personaje que tú conoces, hasta que llegue un tal Alejandro. Sumi, ¿te acuerdas? ¿Alejandro qué? Henry, André, Alejandro Magno, ajá. ¿De dónde viene Eduardo? Maffer, Harley, André, Dante, ¿de dónde viene Alejandro? ¿De Roma? No, 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 cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alejandro no es romano, ¿qué tienes? Cuidado. Alejandro es griego, y para ser exactos, de una parte de Grecia que se llama Macedonia. Cuidado, 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 cuidado. Ya no, no te preocupes, no te preocupes. Los romanos también son grandes guerreros. Por eso se te han cruzado los cables ahí. Pero ten cuidado, Alejandro no es romano. Alejandro es griego. Alejandro es griego. Específicamente de una parte de Grecia que se llama Macedonia. Los macedonios son griegos, solo que son griegos un poco diferentes, pero son griegos. Eduardo, limpia tu nombre, por favor. Maffer, al toque. ¿Cuál es el nombre real del pueblo griego? Eduardo, ¿te voy a gustar hacer en Grecia? Demasiada homosexualidad, Eduardo, me estás preocupando. Muy bien, Sheila, muy bien, David, muy bien, Dante, muy bien, correcto. El nombre real de los griegos es Helenos. El nombre real de los griegos es Helenos. ¿Ahora entiendes por qué este último periodo se llama periodo helenístico? Habla Harley, habla Eduardo, habla Maffer, habla André. ¿Entiendes ahora por qué? Ah, ya va acá. Periodo helenístico, ¿por qué? Porque Alejandro y los griegos, Alejandro y los helenos, ahora te cuento Eduardo, Alejandro y los helenos han invadido Egipto. Alejandro se proclama faraón, él es de sangre helena, pero se proclama faraón. Cuando Alejandro muere, su general Ptolomeo, que es griego como él, su general Ptolomeo, que también es heleno, se proclama faraón. Y de aquí en adelante los siguientes faraones serán los descendientes de Ptolomeo. Todos ellos de sangre griega, de sangre macedónica, de sangre helénica. Por eso se le llama este periodo helenístico. Es la época en la que la cultura griega entra en Egipto. Y de aquí en adelante en Egipto vas a ver templos al estilo griego, bibliotecas fundadas por sabios griegos. O sea, la cultura griega entra en Egipto con todo. Eduardo, los griegos se llamaban helenos por un varón llamado Heleno, que presuntamente era el antepasado de todos ellos. ¿Ok? Claro, David, esa última etapa de Ptolomeo es la etapa de los faraones ptolomeos o la etapa tolemaica, o los faraones helenísticos, como también le quieras decir. Harley, esta familia de Ptolomeo va a gobernar como 300 años, y su última descendiente es una tal Cleopatra. Cleopatra es descendiente lejana, han pasado 300 años, descendiente lejana de este Ptolomeo, el Ptolomeo que vino con Alejandro y se proclamó faraón después de que Alejandro murió. ¿Ok? Cleopatra es hija de Ptolomeo XII, si no me falla la memoria. Cleopatra es hija de Ptolomeo número 12. Eh, ok, Aldo. No, no tiene que ver, Eduardo. Claro, se parece, ¿no? Y el que menos se confunde, no, no te preocupes, no te sientas mal. Nosotros normalmente lo asociamos con Helena. Es un varón llamado Heleno, que supuestamente es el padre de los griegos. Este periodo helenístico es el último. Y este periodo helenístico termina con quien está mencionando Harley. Este periodo helenístico termina con Cleopatra. Cleopatra comete el error de mezclarse en los pleitos de los romanos. Cleopatra se asocia a un romano que estaba luchando por el poder y el rival de este romano los derrota. Bueno, Cleopatra se suicida y Egipto pasa a ser de los romanos y ahí se acaba la historia de los faraones. ¿Te sabes la historia? Cleopatra se asocia con... tienes razón, Sheila, Cleopatra tuvo un amorío con César, pero
el error final de Cleopatra no es el amorío con César. Después de que a César lo matan, Cleopatra se casa con Marco Antonio, correcto. Cleopatra se casa con Marco Antonio. Y Marco Antonio entra en guerra con, ahorita Harley, y Marco Antonio entra en guerra con Octavio, bacán, Octavio. Cleopatra se involucra en esa guerra entre Octavio y Marco Antonio. Cleopatra se asocia a Marco Antonio, Octavio los derrota. Y la victoria de Octavio sobre Marco Antonio sella el fin de Egipto. De aquí en adelante, Egipto será de los romanos porque Octavio derrota a la reina de Egipto y conquista Egipto. Octavio lo mata, no, Marco Antonio se suicida. Marco Antonio se suicida, Cleopatra también se suicida. Ajá, y de ahí en adelante Egipto, provincia romana. Harley, la biblioteca de Alejandría, mejor dicho, la ciudad de Alejandría, la funda precisamente Alejandro. Y después de que muera Alejandro con los faraones Ptolomeos, ahí empieza a formarse la biblioteca de Alejandría. A partir de ese momento Alejandría se convierte en un gran foco de civilización griega. ¿Te acuerdas? Los sabios de Alejandría son sabios griegos. ¿Te acuerdas de esa parte? ¿Por qué se quemó Mayra? Bueno, a lo largo del tiempo la biblioteca de Alejandría fue atacada varias veces, ¿no? Cuando el Imperio Romano se hace cristiano, fue también víctima de algunos saqueos por parte de, bueno, los primeros fanáticos cristianos. Luego, cuando llegan los musulmanes, dicen que ya se había, que los musulmanes terminan de quemarla. Otros dicen que en realidad para ese momento ya la biblioteca estaba en decadencia. Era ya la época de crisis del Imperio Romano, así que muchos intelectuales habían huido y la biblioteca se había empobrecido. Así que tampoco es que podamos decir en este día se destruyó. Había un mito, ¿no? Había el mito de que llegaron los musulmanes y la destruyeron por completo. Bueno, probablemente haya habido algún saqueo, algún incendio, algún acto de pillaje, pero ya para ese momento la biblioteca de Alejandría estaba en decadencia. ¿Algo más, algo más, algo más? Ya está. Esas son las etapas de la historia de los egipcios y de la gente de Mesopotamia. Ahora, creaciones culturales. Ya, al toque, lúcete. ¿Cómo se llama eso de acá? Habla. ¿Cómo se llama? Henry, Mayra, André. ¿Qué es esto? Esta es la. ¿No la reconoces? Ah, no la reconoce ya. Esta es la escritura cuneiforme, la escritura cuneiforme. ¿Sobre qué material, Mayra? Harley, Henry, ¿cuál es el material? ¿Sobre qué material está escrita? Barro. Muy bien, André, muy bien, André, muy bien. Sobre tablillas de barro. Como dice Henry, los símbolos tienen forma de cuña, forma de estacas, grabados, inscritos sobre tablillas de barro. ¿Cuál es un sigurat? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál es un sigurat? ¿La estatua o el edificio? Ah, ya. Ah, ya. Ahora te das cuenta de la barbaridad que habías dicho al comienzo. ¿Qué es un sigurat? Un sigurat es un edificio. ¿Ok? Es un edificio. Un lamazu es una estatua. ¿De acuerdo? No los vuelvas a confundir, pues son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya pongámoslo ahí en la pantalla, ¿ya? Henry, me dicen arquitectura en Mesopotamia. ¿Qué contesto? ¿Sigurats o lamazus? Vamos, Henry. Me dicen Sí, Sigurat, arquitectura. profesor. Acá, Sigurat, excelente. Lamazus o querubes son un ejemplo de. Dime, Ronaldo, Harley, Sheila, Henry. Lamazus o querubes son un ejemplo de. Habla. Si no es arquitectura, ¿qué cosa es? Escultura. Muy bien, Harley, muy bien, Mayra. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Cuando veas estatuas, es escultura. Cuando veas estatuas, es escultura. ¿Ok? Eh, Creaciones culturales de Mesopotamia, la escritura más antigua, la escritura cuneiforme descifrada por Rawlinson, los santuarios o siguras con finalidades religiosas. No olvides que eran teocracias, ¿eh? Entonces, el templo también es un centro de gobierno, ¿no? Ahí se dejan los impuestos, ahí se planifican las obras públicas. Es tanto un templo como un palacio. Es un centro político y también es un centro religioso. Inventaron la rueda, inventaron el carro, crearon estatuas de piedra llamadas lamasus o querubes, crearon canales de regadío, destacaron en matemáticas, destacaron en astronomía, conocieron sistemas de numeración y crearon lo que se conoce como el poema épico más antiguo de la historia, ¿no? Una de las obras literarias más antiguas que se conserva, la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh también es famosa
porque contiene una narración acerca del diluvio universal. ¿Te acuerdas? En el Gilgamesh se narra, entre otras cosas, se narra el diluvio, y es una narración del diluvio muy semejante a la que aparece en la Biblia, solo que 1000 años más antiguo. ¿Ok? Esa es la antigua Mesopotamia, elementos culturales, la escritura cuneiforme, los lamazos, los canales, la división del círculo, la astronomía, la numeración, Gilgamesh, los santuarios, la rueda del carro, etcétera. Mesopotamia, se cierra. Ahorita vamos a hablar de Egipto, pero con eso cerramos Mesopotamia. Mayra, preguntas sobre Mesopotamia. Harley, Ronaldo, Sheila, Adeli, ¿todo en orden? Henry, Eric, habla sobre Mesopotamia, ¿todo en orden? ¿Todo claro? Ya sabes que acá tenemos que ver varios temas en una sola clase, por eso estamos yendo a cierta velocidad. Pero si tienes alguna pregunta, normal, ¿ah? No te hagas problemas. Supone que ya esto lo estamos manejando, ¿ah? Ya, bacán. ¿Qué dice en la tabla? ¿Acá? ¿Qué dice acá en esta tablilla? Me parece que dice, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Creo que eso fue cuando hicieron la tercera reforma agraria, si no me equivoco. A ver, déjame ver. Claro, David. Ah, bacán. ¿Regreso, te parece? Ahorita regreso. Como dijimos acá, David, como dijimos acá, ellos eran grandes astrónomos y parte de su avance en astronomía fue la creación de conceptos que manejamos hasta hoy. Ya ellos crearon conceptos para dividir el tiempo, para medir el tiempo, que han tenido una gran trascendencia, ¿no? Ellos crearon el concepto de semana, crearon el concepto de mes, ¿ok? El concepto de mes y de semana vienen de la antigua Mesopotamia. Y crearon un calendario, uno de los calendarios más antiguos que se conoce, solo que su calendario era lunar. Su calendario es lunar. O sea, el año no dura tanto como para nosotros. Nosotros medimos el año de acuerdo al sol, calendario solar. El de ellos es lunar. El año lunar tiene 340, 350 días más o menos. Su año es más corto que el de nosotros. Pero crearon el concepto de semana y de mes. A partir de Henry, ¿te acuerdas? Creo que alguna vez te lo pregunté, ¿no, Henry? ¿Por qué la semana tiene 7 días? ¿Te acuerdas, Mayra? Mayra, ¿por qué la semana tiene 7 días? Habla. Por los planetas. ¿Qué planetas? Me agarraste. Por los planetas, seguro. Habla, habla, habla. Es más fácil, más cerca. Por la luna, por la luna, por la luna, por la luna. La semana tiene 7 días por las fases de la luna. ¿Te acuerdas? Cada fase de la luna dura entre 7 y 8 días. ¿Ok? Por eso es que se crea el concepto de semana. Su calendario era lunar. ¿Cuánto dura cada fase lunar? 7 días. De ahí surge el concepto de semana, que luego se ha hecho universal. Y hay mucha gente que va por ahí, hay mucha gente que va por ahí, que cree que la semana tiene 7 días porque la Biblia dice que tiene 7 días. Pero pueblos que no creen en la Biblia también cuentan por 7 días o agrupan los días en 7. No tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con el ciclo lunar. Tiene que ver con el ciclo lunar. Los romanos también creían que la semana tiene 7 días y los romanos no creían en la Biblia, ni siquiera la conocían. Aldo, está gracioso, Aldo. Es por el ciclo lunar, es por el ciclo lunar. Y el concepto de mes también lo crean ellos, ¿no? El concepto de mes también lo crean ellos. Lógico. El concepto de mes, ¿de qué depende el concepto de mes? De la luna también. Ah, Adrián, te dije que cada fase dura 7 días. ¿Y cuántas fases son? Vamos, Aldo. Vamos, Harley. Vamos, Adrián. ¿Cuántas fases tiene la luna? Te lo enseñaron en primaria. No hagas quedar mal a tu miss de primaria, ¿eh? Ahorita va a googlear. ¿Cuántas fases tiene la luna? Esa gente que no contesta porque está googleando. ¿Cuántas fases? Cuatro. Muy bien, Aldo. Correcto. No puedo creer que hayas tenido que googlear cuántas fases tiene la luna. Cuatro, ya. Cuatro. Correcto. Cuatro. Cada fase dura 7 días. 4 por 7, 28, 29. Es el concepto de mes, redondeándolo a 30. El concepto de semana, el concepto de mes procede de la antigua Mesopotamia. Origen, los ciclos lunares. Harley no conocían el cero. El cero se crea en la India antigua. Ellos no conocían el cero. No les pidas tanto, pues, hermano, también. Tú conoces el cero porque en el cole te lo ponían a cada rato, ¿te acuerdas? Habla, ¿qué marco ahí? Rápido.
Avión, ¿sí? Lógico, ¿no? Claro, claro, claro. Bacán, bacán, bacán. Lógico, muy bien. ¿Por qué no podría ser barco? Linet, barco, ¿por qué no podría ser? Eric, barco, ¿por qué no podría ser? Religiosa y de culto, ¿qué tiene? ¿No va? ¿Por qué no va? Lógico, Eric, claro, porque me está repitiendo, ¿no? Me está repitiendo lo mismo, exacto, me está repitiendo. Y esta pregunta de acá es otra vez, ¿no? Un viejo ejemplo de pregunta de eco. Pregunta que contiene la respuesta, ¿cierto? Eric, André, Linet, ¿te das cuenta? De repente yo no estuve en la clase de Mesopotamia, tal vez me quedé dormido en la clase de Mesopotamia, tal vez no presté atención, estaba jugando Free Fire en la clase de Mesopotamia. Pero André, habla. El párrafo te dice, ¿no? En realidad es una pregunta de interpretación, es una pregunta de inferencia. Lo que la universidad hace es describirte y luego pedirte que digas qué alternativa se corresponde con la idea que expresa el texto que tienes ahí arriba. En realidad esa es una pregunta básicamente de razonamiento. Ahí, es un insulto esa pregunta. Vamos, no dejes que te insulte la universidad. ¿Qué marco en eso? Casa, excelente, lógico, pues no, claro, claro, muy bien, muy bien, muy bien. Casa, así es, correcto. Fueron gobernados por una casta sacerdotal. Y esa, B, ¿sí? A esa ya la conoces. Muy bien. Barco. ¿Qué me dice? Me dice, hay un monarca, hay campesinos, hay pastores, llevan sus productos, hay un monarca, hay campesinos, gente que paga impuestos, hay alguien que gobierna, gente que es gobernada, hay alguien que dirige y gente que es dirigida y se somete a los dirigentes. Es una sociedad con jerarquía, es una sociedad con jerarquías estratificada. Listo. Egipto, cultura, rápido. Ya empecemos por algo suave. ¿Cómo se llama? Dante, David, Harley, ¿qué son estas? Pirámides, profesor. Pirámides, bacán. ¿Y estas? Mastabas. Mastabas, muy bien, caramba, muy bien. Pirámides, mastabas, ajá. ¿Y estas? Estas son subterráneas. ¿Cómo se llaman en Egipto las pirámides, las tumbas subterráneas, perdón? Espeos. No, 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 no. El espejo es un Hipogeos. templo. Hipogeos, ajá. El espejo es un templo. Hipogeos, hipogeos, correcto, hipogeos. ¿Estas estatuas cómo se llaman? Míralas bien. Esfinges, bacán. ¿Estas columnas cómo se llaman? Maffer, Eric, David, Harley. Estas columnas, ¿cómo se llaman? Si las conoces, si las has visto. Vamos. Obeliscos. Obeliscos. Muy bien, muy bien, muy bien. Obeliscos. Excelente. Obeliscos, bacán. ¿Cómo era su calendario? Solar. Excelente. ¿Qué rama de las matemáticas dominaban? David, Maffer. ¿Qué rama de la Geometría. geometría? ¿Para qué la usaban? ¿Para qué la usaban, no? ¿Para qué usaban la geometría? Qué aburrido, geometría. Importantísimo. ¿Para qué la estudiaban? Habla, ¿para qué la usa? Arquitectura, bacán. Y para la agricultura, como dice, excelente. La geometría fundamental, fundamental la geometría. La geometría es fundamental para las construcciones y fundamental para medir los terrenos de cultivo. Para medir los terrenos de cultivo. Es una de las ramas de la matemática más antiguas. Es una de las ramas de la matemática que tiene más, más aplicaciones directas. No sé cómo serás en geometría. A mí en el cole me encantaba la geometría. Tiene su lado gracioso la geometría, ¿no? Tienes que proyectar. Y bueno, me imagino que los que van a ser ingenieros acá se pasean. ¿Así, Andrés? Ya, bueno, no hay problema. No se puede ser bueno en todo, ¿no, Andrés? Me imagino que en historia sí eres un dios, un monstruo. Te pasean. En nada. No me hagas llorar. Escritura jeroglífica. Eric, ¿se puede leer la escritura jeroglífica? André, luego nos cuentas tu triste historia. ¿Eh? Sí, gracias a... ¿Cómo se llama el tipo que la descifra? Jean-François Champollion. Ajá. No se escribe así, pero creo que lo has escrito como lo pronuncias, ¿no? Ok, Jean-François. El apellido es lo que importa. Champollion. Que interpretó la piedra de Rosetta. Muy bien, Harley. Champollion mediante la piedra de Rosetta. Bacán, una piedra que encontró en Egipto la gente de Napoleón Bonaparte.
Champollion la descifra. Había otros sistemas de escritura más sencillos, pero esa es la escritura más utilizada en el Egipto antiguo. Muy bien, Adrián. Ay, ahí está, Adrián lo quería poner. Gracias, David. Destacaron en geometría, destacaron en construcciones, las pirámides, las mastabas, que alguien lo puso, no sé quién. La mastaba es como un tronco de pirámide. De una pirámide, pero sin punta. Son las tumbas más antiguas. ¿Eh? Tú fuiste, ¿no, André? Bacán. Ahí dice que no sabe geometría y ha puesto el nombre geométrico de la mastaba. Un tronco de pirámide. Es lo único que sabe de geometría. Y lo aprendió por historia, no por geometría. Construyeron obeliscos, construyeron esfinges y bajo tierra levantaron, no se dice, ¿no? Bajo tierra excavaron hipogeos, tumbas subterráneas. Algunos de los elementos culturales del antiguo Egipto. Sin embargo, cuando me hablan de Egipto, hay algo que requiere más explicación cuando te hablan de Egipto, ¿no? André, mono o poli. Adrián, David, Harley, rápido. Egipto, mono o poli. Poli, correcto, politeístas. Una característica más, varios de los dioses, Dante, mire estos dioses. Ah, muy bien, Adrián, muy bien. Varios de los dioses, no todos, pero varios de los dioses, combinan características de humanos y de animales, ¿no? Así es, David. Son politeístas y varios de sus dioses son representados con una mixtura de características humanas, antropomorfas, o características de animales, zoomorfas. Anubis era tu favorito, ¿sí? Bueno, tiene un rostro interesante. ¿Te gustan los perros? Bueno, no es un perro, no es un chacal, ¿verdad? Así, André, no sabía. Ya. Algunos son representados como humanos. ¿Eh? Oye, verdad. Oye, verdad, 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 verdad. Antes de seguir. Si la universidad te preguntara, Henry, Harley, André, Maffer, David, si la universidad te dijera, por ejemplo, comparemos Egipto con Grecia, comparemos la representación de figuras en Egipto y en Grecia. El arte egipcio se caracteriza por la naturalidad o la rigidez en la representación de los personajes. ¿Por cuál apuestas, Max? Henry, Shale. Ah, rigidez, bacán, bacán, bacán. Dante, Angelo, Adrián, mira la pantalla. Max, ¿te has dado cuenta de que siempre es la misma postura? María Fernanda, seguro que te habías dado cuenta. Siempre es la misma postura, no sé si lo has notado. La postura siempre es la misma. Los hombros como si estuvieran mirándote de frente, los brazos de costado, ¿cierto? La cintura de frente, las piernas de lado, el rostro de lado. También esta persona debe estar con el cuerpo totalmente contracturado, porque la cabeza está de costado, los hombros de frente, las piernas de frente, pero la cintura perdón, las piernas de costado, la cintura de frente. Horrible. Esa era la característica del antiguo Egipto. Características del arte egipcio. Regreso. ¿Cuál era la principal materia prima en sus construcciones? Harley, Max, Maffer, Dante. ¿Cuál fue la principal materia prima en las construcciones egipcias? Mira la Piedra. pantalla. Piedra, excelente, piedra, correcto, piedra. Características del arte egipcio. El arte es un arte trabajado en piedra, casi siempre relacionado con la religión, de grandes dimensiones, es un arte monumental, y las representaciones humanas son bastante rígidas, ¿no? Característica del arte egipcio. Algunos dioses conocidos, los que tienes ahí, los más importantes, los que están en el medio, los más importantes son Ra y Amón. Ra y Amón, que en realidad eran venerados como un solo dios. Ra y Amón eran el dios Amón-Ra. Espera, Eric. El dios Amón-Ra. En ese orden, no vayas a decir Ramón. Amón-Ra, el dios principal en el antiguo Egipto. Eric me pregunta, ¿dónde surgen las infraestructuras? ¿A qué te refieres con infraestructuras? Porque estas que estás viendo acá son infraestructuras, ¿no? Y las que veíamos en Mesopotamia, esta no, pero creo que esta, que también son infraestructuras, pero grandes obras, pero amigo, ¿dónde estaban los zigurats? Ah, yo me acuerdo, los zigurats estaban acá. Los zigurats también son infraestructura. ¿A qué infraestructura específica te refieres? Claro. Las pirámides en Egipto aparecen, claro, ¿no? En la cuarta dinastía. Tendría que saber específicamente a qué infraestructura. Ah, ya te entendí. Lo que tú estás preguntando
es en qué momento de la historia o de la prehistoria se hacen las primeras construcciones monumentales. ¿A eso te estás refiriendo? Las más antiguas de todas. Eso es lo que... Ah, ya, ya, no te preocupes. Pero ya en ese caso no sería ni Mesopotamia ni Egipto, ¿no? Ya desde la prehistoria, cuando el ser humano se hace sedentario, producto de la revolución neolítica, empiezan a construirse obras monumentales. Estamos hablando de cuándo aparecen las obras, las construcciones monumentales. Es en esta región, en Asia Occidental, en la media luna fértil, en la zona de Palestina, en la zona de Jericó, de Siria, pero mucho antes de esas culturas, ¿no? La arquitectura monumental, los primeros santuarios, templos, construcciones de gran tamaño, se hacen ya en la época del Neolítico. Son los primeros ejemplos de arquitectura que se produce en esa época porque el ser humano ahora es sedentario gracias a la agricultura. Ahí, estas son posteriores, ¿no? Obviamente estas son con un mayor grado de perfección, pero la arquitectura monumental en sí aparece durante la prehistoria, aparece en el Neolítico, ¿ok? Bueno, te estaba comentando, tu religión es politeísta y no, no tienes por qué. Y te estaba preguntando, o mejor dicho, te iba a comentar esto de acá. ¿Qué estamos viendo en la pantalla, Eric? ¿Qué estamos viendo en la pantalla, Henry? El tribunal de Osiris. Ajá, muy bien, muy bien. Los egipcios creían en el juicio en el más allá. ¿Te acuerdas? Los egipcios pensaban que cuando tú morías, el alma era guiado por Anubis. Ahí está Anubis. ¿Quién me dijo que era su favorito? Ahí está Anubis. Anubis guía el alma. El alma es pesada, se presenta ante los dioses. Y luego Osiris, Osiris es este de acá, también sale. Ya, Osiris, este viejo verde que ves acá, ya él es el que determina si mereces o no mereces la vida eterna. ¿Ok? Ok, André, no hay problema. Elementos del juicio de los muertos, creo que ya los conoce, ¿no? Pero por si acaso. Anubis es el que guía el alma. Anubis es el que guía el alma. El alma es colocada en una balanza y comparada con el peso de la pluma de la justicia. El alma es llevada ante los dioses la interrogan. El dios de la sabiduría escribe las respuestas del alma y va viendo, va apuntando toda la información para dársela a Osiris. Horus, el hijo de Osiris, te lleva ante su padre. Y su padre es el que determina si mereces o no mereces la vida eterna. Si mereces la vida eterna, el alma regresa a la tumba, donde recoge la última fuerza vital, digamos, la última partícula del espíritu. El alma aprobada regresa a la tumba, se une con el último resto vital y se dirige hacia el paraíso, donde vivirá eternamente. Si no apruebas el juicio, o sea, si Osiris te dice no alcanzó vacante, entonces tu alma es arrojada a esta bestia, tu alma es arrojada a este monstruo, que tiene un aspecto de cocodrilo, esta especie de Loki lagarto, y este tipo destruye tu alma. Henry, Maat es la justicia, Maat es el símbolo de la justicia. Cuando te digo que tu alma es comparada con Maat, significa que tu alma es pesada para ver si mereces o no, si has sido una persona recta, si has sido una persona justa, si mereces o no la vida eterna. ¿Ok? ¿Quién es el juez? Osiris, el dios de la justicia, del bien y de la resurrección. Entonces, por Osiris es que el alma resucita, siempre y cuando haya probado o haya aprobado este juicio. Claro, también es el dios de la vegetación. Así es, David, por eso está verde. Por eso tiene el color de pícoro, ¿ok? Es este dios de la vegetación. Se supone también que por eso tu alma en la tumba tiene que estar bien conservada. Tu alma tiene que estar bien, tu cuerpo, perdón, tiene que estar bien conservado, sorry, lo dije mal. Tu cuerpo tiene que estar momificado. Tu cuerpo tiene que estar momificado, porque cuando el alma apruebe el juicio, el alma regresará a la tumba. Se unirá con el espíritu que quedó en la momia y ahí recién el alma entrará a la vida eterna. Por eso el cuerpo tiene que estar conservado, para que el alma no se destruya. Los egipcios no creían, y no vayas a confundirte en esto porque la gente se cruza, no creían en la reencarnación, por si acaso. Reencarnación no es, simplemente creían en la vida eterna, en el más allá, en la resurrección, en la otra vida. Pero el alma tenía que regresar al cuerpo para recoger la última partícula de espíritu que quedó. Creencias del antiguo Egipto, no te burles de ellas, no las mires mal, porque en realidad creencias religiosas hay de todos los tipos hasta la actualidad. Cuéntame qué marco hay. Vamos, avión lógico.
Avión, bueno, ya, la arquitectura, la agricultura, lógico. Muy bien, Diego, muy bien, Ángelo, muy bien. André, Alaska, Aizaca, ya, asintomático, admisión, ya, anciano, ok. La cultura egipcia se caracteriza por, bueno, ¿no? Las matemáticas y las matemáticas, la geometría se aplicaba en la arquitectura y la agricultura. ¿Qué hemos visto hasta acá? Las culturas del cercano oriente. Habiendo visto cercano oriente, ¿qué tenemos que ver? Las culturas del lejano oriente. Bueno, ¿cuáles son las culturas del lejano oriente? Ya conoces estas dos grandes civilizaciones, India y China. India y China, civilizaciones del lejano oriente. Ubicación, bueno, la India está acá, ¿no? Y China está aquí. Las dos son de Asia, las dos son de Asia, las dos son de Asia, pero mucho más lejos de Europa que Mesopotamia, que Egipto, ¿no? Por aquí ya está Grecia. Egipto, Grecia son cercanos, son casi vecinos, pero India está más lejos. En Europa, ¿sabían que existía? Pregunta. A Delhi. En Europa, griegos y romanos, ¿sabían que existía India, China? Claro que sí. Claro, claro, por supuesto, claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Había comercio, sí o no? Harley, sorpréndeme. ¿Había comercio? Claro que sí, 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 claro que sí. En la época romana se compraba seda. Claro, claro, los romanos eran fanáticos de la seda. ¿Y cómo llegaba la seda? Ya lúcete. ¿Y cómo llegaba la seda de China a Roma? Al toque. A través de la... Te espero. Ruta de la seda. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, claro. O sea, ya se conocían. De que se conocían, se conocían. ¿Alguna vez se han encontrado que se han encontrado monedas romanas en China? Habla Sheila, ¿te han contado eso alguna vez? Se han encontrado monedas romanas en China, en Asia Central. O sea, no sabía por el comercio llegaba hasta por ahí. Claro. Hay una tradición por ahí de que parece que alguna vez un ejército romano fue capturado por los persas y parece que, ¿de dónde los habrán mandado? Que parece que en algún momento en China llegan a encontrarse dibujos de soldados extranjeros que parece que fueran romanos porque pelean con armas parecidas a las de los romanos. La legión perdida, le dicen por ahí. O sea, sí se conocía, solo que había una gran distancia. Por eso le decimos el lejano oriente. ¿Qué debo saber de India? A ver, bueno, la India se encuentra en Asia, pero la parte del sur. Lo que hoy sería Pakistán, Bangladesh y la India propiamente dicha. Está rodeada por cordilleras, las montañas más altas del mundo, el Himalaya, para empezar, y está regada por el río Indo, que es el río más importante, ¿no? También hay otros ríos, pero el Indo es sin duda el principal. ¿Qué debo saber de China? Que China está más al extremo, más lejos de Europa, al otro extremo del continente. En Asia Oriental, con dos grandes ríos, que son el río Amarillo y el Yangtze. ¿Ok? India, China. Características de China. A China le debemos el cultivo del arroz. A China le debemos la cría del cerdo. ¿Ya vas a almorzar? ¿Vas a almorzar arroz? ¿Han cocinado arroz hoy día en la casa? ¿Sí? ¿Hay arroz por ahí? No, dos chuletas con filete. Caramba, André, ¿cómo te engríen? ¿Cómo sería si estudiaras? Tallarines. Ya, bacán. Nunca, hoy toca ceviche. Ay, el almuerzo va a ser peruano hoy día, dice Maffer. ¿No comes arroz? Qué exquisito es esto, muchacho. Ah, ¿estás entrenando? Ah, qué bien, qué bien. No sabía, no sabía, no sabía. Felicitaciones. Ya me contarás un día. Ok, Mauricio. Ah, Maffer, felicitaciones. Saludos para la abuela, saludos para todos. Ah, ¿sabías que, quién me dijo que va a comer chuleta? ¿Sabías que la cría de cerdo es de China, no? Habla, Dante, Andrés, Sumi. ¿Sabías que a China le debemos el cultivo del arroz, la cría del cerdo, ¿sí? La cría de aves de corral. ¿Sabías, no? Las aves de corral proceden de China, de Asia Oriental. El cultivo de la soya también proviene de por allá. ¿Ok? Característica de China es una economía basada en el arroz, el trigo, el mijo, la cría del cerdo, la cría de aves de corral. ¿Algún aporte que les debamos? Ahí tienes los aportes arriba. ¿Ok, Max? Aportes que le debemos a la India, el hilado del algodón. Ya, la civilización india fue la primera en el mundo que tejió el algodón, antes que en Egipto y antes que en Perú. No, André, las cifras arábigas, las cifras que tú y yo utilizamos, las cifras que tú y yo utilizamos, uno, 2, 3, 4, 5, esas cifras son de la antigua India. Y el número cero, ¿quién me preguntaba por el número cero? Alguien preguntó hace un rato por el número cero. Harley, aquí está Harley, ¿de acuerdo? El número cero se inventa acá. El número cero lo inventan los matemáticos indios. El ajedrez también, también, el ajedrez también es un invento indio. ¿Qué le debemos a China? Bueno, a China le debemos, los inventos chinos los conocen, ¿no? ¿Qué le debemos a China? La pólvora.
el papel, la brújula, la seda, la imprenta, el arroz, la cría de aves de corral, gansos, pollos, gallinas, mejor dicho, fueron domesticados por primera vez allá en Asia Oriental. Aquí en el Perú comemos tanto pollo que parece que fuera un invento nuestro, ¿no? Pero eh, todos esos cultivos y todos esos animales de crianza vienen de allá de Asia, ¿no? Las palomas sí son nuestros. Bueno, India, China, ubicación, Asia en ambos casos, China, Asia Oriental, India, Asia del Sur. Ríos en ambos casos, en el caso de China, el río Amarillo y el Yangtze, en el caso de India, el río Indo. Mucha hormona. La historia es la que tienes acá. Oye, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo les dicen? Sunmi, Claro, cuéntame. terracota. Los guerreros de terracota, el ejército de terracota. Muy bien. ¿China o India? Adeli, ¿India o China. China? China, bacán. ¿Quién lo manda a hacer? El mismo que unificó el país. Muy bien, David. Muy bien. Ajá. El mismo que unificó. Shiwanti. Ajá. Así es. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, André. Muy bien, Harley. Los manda a ser el primer emperador. Shiwanti. O King Shiwan. No hay problema. Shiwan es otra cosa. Aldo. Shiwanti es recordado por la unificación. Es recordado por los guerreros de terracota. Y es recordado por. Excelente. Muy bien, Harley. Muy bien, David. Claro. ¿Te acuerdas, Aldo? Es el emperador probablemente más famoso. Es el que manda a hacer la Gran Muralla. Es el que manda a hacer la Gran Muralla. Hablemos de la historia de India y de China. ¿Tengo que ser un experto en la historia de India y China? No. Básicamente lo que tengo que conocer en el caso de cada una, así no, no he visto eso. En el caso de cada una, lo que tengo que conocer es el periodo, en el caso de China, el periodo más importante, ¿no? Que es la familia Qin. Alguna vez te lo habrán comentado, ¿no? La historia de China es compleja. Hay varias dinastías y en cada dinastía hay decenas de emperadores. ¿Tengo que conocerlos? No. Si ya de por sí sería una pérdida de tiempo estudiar a los faraones de Egipto, que son varios, y la de China con mayor razón, ¿no? Ni hablar, es más complicado. A lo que tienes que concentrarte en China es la dinastía Qin, la primera dinastía que unifica China, ¿ok? En el caso de la India, ahí tienes su línea de tiempo, son contemporáneas, ya te dije. En el caso de la India, las primeras culturas se fundan allá por el tercer milenio antes de Cristo. Luego desaparecen y el territorio es ocupado por los arios, un pueblo que viene de afuera y funda nuevos reinos. Al inicio son varios reinos entre sí. Luego se unifican. Es la época Maurya, la unificación de la India. En el caso de China, primero reina la dinastía Xia, que es medio legendario. Luego los Shang, que ya son una dinastía mejor conocida. Y luego los Zhou. En la época de los Zhou aparecen, habla. En la época de los Zhou aparecen los grandes intelectuales chinos. ¿Quiénes son? Confucio y Lao Tse. Y Lao Tse. Ajá. Confucio y Lao Tse. Muy bien, Confucio y Lao Tse. Eh, no vayas a confundir a Lao Tse con Mao Tse-tung. ¿Ok, Henry? ¿Ok, Harley? ¿Ok, André? ¿Ok, Sumi? No, no, te digo porque muchachos, en las academias la gente se cruza. No vayas a confundir a Lao Tse con Mao. Se llama Mao, sí, no, lógicamente, David, pero ha pasado hasta en las noticias, ha pasado hasta en televisión. Alguna vez una periodista, que no te voy a decir, estaba criticando el pensamiento comunista y criticaba el marxismo, leninismo, maoísmo, taoísmo. Ya te imaginarás que la bullearon con todo en las redes sociales, porque el taoísmo es otra cosa. El taoísmo es un sistema antiguo de pensamiento de la época de Lao Tse, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, ¿qué te digo qué? ¿Te digo el nombre? No, no te voy a decir. ¿Cómo te voy a decir el nombre? Por favor. Su nombre empieza con J de Juliana, pero no te voy a decir el nombre. A ver, una cosa es Lao Tse y otra cosa es Mao Tse Tung. ¿De acuerdo? Yo le he dicho, no, jamás. ¿En serio? Ya, después voy a repetir la grabación a ver esto. No he dicho nada. Bueno, como te decía, no, son dos nombres diferentes, no los vayas a confundir. De las dinastías chinas, la que me interesa es la que unifica China. ¿Quién unifica China? Los Qin.
Dicen algunos, no estamos seguros, pero dicen algunos que el nombre Qin es la raíz de que a este país se le llame China, ¿ok? Y a Qin va a pasar de boca en boca y se va a ir deformando, llegará a Asia Central con la pronunciación Sin, o Sina, o Qin, o Chin, y de ahí irá tomando forma el nombre este de China, con el que nosotros lo conocemos. Si alguna vez te ha dado curiosidad, o si te da curiosidad en este momento y te pones a buscar el nombre de China, pues resulta que China no se llama China. Así como hace un rato nos dijiste que Grecia no se llama Grecia, pues si en este momento te pones a buscar, te vas a dar cuenta de que China, no, no, China no se llama China, por ningún lado, ¿no? El nombre de China en chino no tiene nada que ver con lo que nosotros pronunciamos como China, pero es el nombre con el que es conocida por el resto del mundo, ¿no? Agua, ya lo buscaste. ¿Para qué lo buscas? La universidad no te lo va a preguntar, solo te decía que el nombre es, el nombre de China es el nombre que le dan otros, no es el nombre que realmente lleva la civilización. Vamos a la India. A ver, comencemos por este lado. Características sociales de la India. La sociedad de la India se dividía en grupos. Esos grupos estaban determinados por nacimiento. ¿Te acuerdas de esa? La población de la India se dividía en 4 grupos sociales llamados, ¿quién se lo sabe? Habla. La sociedad de la India, la población de la India, se dividía en 4 grupos llamados, no, 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 pero ¿cómo se llaman esos grupos? ¿Son castas? ¿Son clases? ¿Son estamentos? ¿Son órdenes? ¿Son grupos? ¿Son tribus? Correcto, son castas, 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 castas. La población de la India se divide en castas, castas. ¿Cuál es la característica? Dante, pregunta tramposa. André, dice, arriba dice, ya, ok. André, al toque. Tú naces en una familia de kshatriyas. ¿Cómo llegas a ser brahman? Linet, naces en una familia de vaisyas. ¿Cómo llegas a ser kshatriya? No se puede. Excelente, no se puede, no se puede. Excelente, no se puede. Muy bien. En ningún caso, en ningún caso. Es una división social rígida, 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 determinada por nacimiento. Ok, André, ok, Linet, ok, Dante, Ronaldo, Sheila. Sheila, si tú naces en una familia de sacerdotes, de brahmanes, entonces siempre pertenecerás a ese linaje. Te casarás con un varón de una familia de brahmanes. Tus hijos también serán brahmanes. Es una condición determinada por nacimiento. Ronaldo, plutocracia, Ronaldo, significa gobierno de los ricos. Y aquí, amigo Ronaldo, si esto fuera un gobierno por riqueza, cuando tú acumulas riqueza podrías subir. Y cuando pierdes riqueza podrías bajar. ¿Me entiendes, Ronaldo? Ya no, 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 no tiene nada que ver, no, para nada, para nada, para nada. Ya es una cuestión, ¿sí? Ya eso tenlo bien presente, tenlo bien presente. Esta división social, estas categorías cerradas, 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 se llaman castas. No cometas el error. Ángelo, no se dice clases, se dice castas. Amigo Ángelo, las clases sociales sí son por riqueza. Ricos, clase media, pobres. Y un pobre puede entrar en la clase media. Y alguien de clase media puede entrar en el grupo de los ricos. Y alguien de rico puede acabar siendo pobre. El sistema de clases sociales es abierto, fluido. Las leyes son iguales para todos. Y tu posición depende de la riqueza. ¿Me entiendes, Ángelo? En un sistema de castas es una cuestión de nacimiento. Eso no lo puedes alterar. Quien nace en una familia de kshatriya siempre será kshatriya. Y tendrá que casarse con otra persona pues, de una familia también de kshatriyas. ¿Ok? Al margen hay un grupo. Al morir se mantiene. ¿Cómo que al morir te mantienes muerto? Pues, ¿no? ¿A qué te refieres? Henry. Esto de acá supuestamente tenía como base el lugar del que habías nacido en el cuerpo de Brahma, ¿no? Supuestamente los brahmanes habían salido de la boca de Brahma, el dios creador. Y los kshatriyas habían nacido del pecho y los brazos de Brahma. Angelo pregunta, ya, ¿qué ocurre con tu alma? Cuéntamelo tú. Aldo, según la tradición de la India, ¿qué ocurre con el alma cuando mueres? Nirvana, no. No, 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 no. Reencarna. Exacto, exacto, exacto. El alma reencarna. El alma reencarna.
Si has llevado una vida recta, si has llevado una vida virtuosa, tu alma reencarnará en alguna casta superior. Si has llevado una vida indigna, entonces tu alma reencarnará en alguien inferior. ¿Ok? Había un grupo al margen llamado las castas. Las castas eran aquellos que estaban al margen de los grupos sociales, ¿no? Aquellos que quizás no habían respetado las reglas de la religión, las reglas de la sociedad, las tradiciones culturales. Esa gente marginada eran los parias o intocables, los parias o intocables, así es, los parias o intocables. Parias o dalits también le decían. Entonces, a ver, ¿cómo se divide la población de la India? Muy bien, Linet. ¿Cómo se divide la población de la India? Cuatro castas, y al margen de ellos, los parias o dalits o intocables, la gente marginada. En la India aparecerán tres grandes sistemas de pensamiento, existen hasta hoy. El budismo probablemente sea el más conocido, fundado por Buda, Siddhartha Gautama. El hinduismo es muy numeroso, es la religión politeísta más numerosa que exista hoy. Hoy existe todavía una religión politeísta, se llama hinduismo. Claro, muy bien, André, tiene cientos de dioses, creen en la reencarnación. Y el jainismo, el jainismo es una religión conocida por la prédica de la no violencia, de la prédica de la no violencia, el rechazo total a toda forma de violencia. Son algunas de las religiones de la India antigua, algunos de los sistemas de creencias de la India antigua. El budismo es especial. Y yo te recomiendo que el budismo lo tengas presente, porque el budismo es una religión o es una doctrina el budismo, distinta a las otras que habían existido hasta esa época. El budismo, André, Angelo, Harley, si estás tomando nota, apúntalo por ahí. El budismo, André, es la primera doctrina misionera, la primera doctrina misionera de la historia de la humanidad. O sea, los budistas van a ser los primeros que van a viajar y van a predicar su religión. Si te detienes un rato, muy bien, André, muy bien. Ninguna otra religión había hecho eso hasta esa época. Los griegos no predicaban, ¿ok? Es que, Mayra, el budismo es antes de Cristo. El budismo, Mayra, es antes. El budismo es 500 años antes de Cristo. 500 años antes del cristianismo, el budismo ya existía. Viajaron a Japón, viajaron a Vietnam, ¿ok? Viajaron a China y su doctrina apareció por ahí. Es una doctrina religiosa muy anterior, muy anterior al cristianismo, ¿ok? Eh, de la India destaca su literatura. ¿Qué tipo de literatura? Bueno, de todo, ¿no? Libros sagrados. No, 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 no. El Corán es otro. Te fuiste. Los Vedas, libros sagrados. Los Upanishads, textos filosóficos. El Mahabharata, una grandiosa epopeya. El Ramayana, una epopeya monumental. Sí, el Kama Sutra también, no te preocupes también, pero no lo pongo acá porque no tengo imágenes, pero puedes buscar el Kama Sutra en internet. La película debe estar también ahí en la Deep Web. Si encuentras el enlace, me pasas la voz. Y el Artasastra, ¿no? Que es algo así como el Príncipe, un tratado sobre política, sobre gobierno, sobre cómo dirigir el Estado. La gente tiene una impresión equivocada del Kama Sutra. El Kama Sutra no es un manual de maniobras sexuales. El Kama Sutra es un texto que habla en general acerca de las relaciones entre el varón y la mujer, relaciones en todo el sentido de la palabra, o sea, cómo se debe tratar a la esposa, cómo se debe tratar al esposo, cómo se debe cortejar a una dama. La gente aquí en Occidente, porque en Occidente somos unos enfermos, lo único que piensan es en ese capítulo específicamente dedicado a ya tú sabes, pero es una obra más grande, ¿eh? Pero no sé por qué todo el mundo se obsesiona con esa parte. Claro, David, claro, claro, claro. El dios Shiva, Max, claro, ¿no estaba acá? Claro, el dios Shiva Sakan es uno de los grandes dioses de la India, es uno de los grandes dioses de la India. Ok, André. Eso en cuanto a la India. Su literatura es muy grandiosa. Mayra, el elefante, ¿te refieres al dios que tiene cabeza de elefante o al elefante en sí? En la India antigua, como en varias religiones politeístas, algunos animales son considerados sagrados, ¿no? El elefante es uno de ellos, es considerado un animal sagrado. Ahora, hay un dios que tiene cabeza de elefante, sí, es el dios Ganesha. Exacto, el hijo de Shiva, o Ganesh, depende de la traducción. Claro, claro, sí. Según la tradición, Shiva un día le arranca la cabeza
Y bueno, pues no, como se veía mal que su hijo vaya por ahí sin cabeza por el mundo, él le colocó una cabeza de elefante encima, ¿no? Hay varias divinidades, Adrián, varias divinidades, la vaca también. Ajá. En cuanto a India, espérame, en cuanto a India, sin duda los hechos más importantes son la división de la sociedad en castas, la aparición de diferentes sistemas de pensamiento, ok, Mayra, y su literatura, que es una literatura amplísima. Nosotros aquí cuando en la academia, cuando en la academia hacemos India, siempre es bueno comparar el Mahabharata con la Ilíada y la Odisea. Y la Ilíada y la Odisea son poemas amplios, ¿no? La Ilíada y la Odisea, creo que la Ilíada, si no me equivoco, tú la has visto hace poco en literatura, creo que la Ilíada tiene como 15.000 versos. Harley, la Ilíada tiene como 15.000 versos aproximadamente, me parece. Tú lo has visto en literatura hace poco. 15.000 va por ahí, si no recuerdo mal. El Mahabharata tiene como 200.000. El Mahabharata es mucho, mucho más amplio. Dime, Fiorella, ¿qué pasa? Se le fue sin querer. Ya. Harley me pregunta por qué no hemos puesto el taoísmo y el confucianismo. ¿Alguien le puede contestar a Harley? Claro. Aldo, estamos hablando de la India. Ah, muy bien, porque eso no es India, eso es China. Bacán. Y para eso, vamos acá. ¿Quién es él? El primer emperador. ¿Cómo se llama? Shi Huangdi o Qin Shi Huangdi, el primer emperador. ¿Cómo estaba China antes de él? Antes de él China estaba así, ya, fragmentada en varios reinos. Esa era en la época Zhou. Uno de estos reinos se va a comer a los demás. ¿Qué reino? Este que ves aquí de rojo. ¿Cómo se llama? Este es el reino Qin. El reino Qin se va a comer a todos. Y cuando se los coma, se habrá unificado China. Esa es la importancia de Shi Huangdi. Algunos le ponen el apellido primero, Qin Shi Huangdi. Te habrás dado cuenta de que en Asia el apellido se escribe primero. Habla. La gente acá que le gusta los grupos coreanos. Sheilita, Sheilita es Army, muy bien, Sheilita, habla. Allá se escriben los apellidos primero, ¿no? Muy bien, Sheila. No lo niegues, Sheila, no lo niegues, Sheila. Ya fue, ya te delataste, Sheila. Claro que sí. Este, Allá el apellido se escribe primero. Cuando tú digas Qin Shi Huangdi, Qin es el apellido, Qin es la dinastía, Qin es la dinastía. ¿Ok, André? Bacán. Qin Shi Huangdi, primer emperador de China. Antes de Qin, antes de los Qin, ¿había otras dinastías? Sí, pero solo gobernaban parte del país. Los Qin gobiernan prácticamente toda China. Y su gobierno es un gobierno trascendental, ¿no? Y es un gobierno que va a unificar China en todos los sentidos. Unificarla en todo. O sea, de aquí en adelante habrá un solo sistema de escritura, un solo sistema de leyes, un solo sistema de medidas, un solo sistema de monedas. Qin Shi Huang es un pata tan grandioso que Qin Shi Huangdi llega a unificar inclusive el ancho de los caminos. O sea, todos los grandes caminos debían tener todos el mismo ancho. Todo debía ser parejo, todo debía estar unificado. Claro, puso orden, pero también lo cierto es que ese exceso de orden o ese afán de unificar el país también significó que no había mucha libertad de pensamiento, pues. Muchos intelectuales fueron perseguidos. No confiaba mucho en los intelectuales, consideraba que podían criticar su gobierno, su Estado. André, todavía no lo he visto, no lo he visto todavía, pero lo voy a ver. He visto solamente las 3 primeras peleas, estoy esperando la segunda temporada. Como Confucio. ¿Confucio? ¿Confucio no es un filósofo? ¿Estás seguro? Ah, intelectuales como los seguidores de Confucio. Ah, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Sí, pero Confucio ya había muerto, ¿eh? Sus seguidores, sus seguidores. Fue un déspota, persiguió a los intelectuales y se le recuerda por la tumba de los guerreros y por la Gran Muralla, ¿no? Hazme recordar, hazme recordar, hazme recordar. La Gran Muralla era para defender a China de quiénes? Harley. La Gran Muralla era para mantener fuera de China a los mongoles. Excelente, muy bien, los vecinos de China que atacaban sus fronteras una y otra vez. En contra de ellos se levanta la Gran Muralla. Maffer, la Gran Muralla la construye él. ¿Y así queda? ¿O en las siguientes generaciones hubo que ampliarla? ¿Fue un trabajo continuo? ¿O él la termina? No, fue un trabajo continuo, correcto, muy bien, muy bien. No te vayas a olvidar de eso, ¿eh?
La Gran Muralla es un trabajo permanente de aquí a los próximos siglos, de aquí a los próximos, es un trabajo permanente, permanente, permanente. Solamente que Shiguanti es el que hace el tramo principal, ¿no? Por eso se le recuerda. No es tan alta que digamos, porque de altura son 12, 15 metros. Es un edificio pues de 4 o 5 pisos. Pero sí, su longitud es espectacular, ¿no? Se calcula que tiene miles de kilómetros de largo, lo que la convierte en un monumento gigantesco. Cuando la gente dice que se ve desde el espacio, es exageración, ¿eh? No se ve desde el espacio, pero sí es verdad que es un monumento colosal. Ese es King Shi Huangdi o Shi Huangdi, el primer emperador de China. Él pone las bases para lo que va a ser China más adelante, un estado unificado, fuertemente gobernado por el emperador. Característica de China, en China había un emperador, le decían hijo del cielo, así como nosotros a nuestros gobernantes les decimos hijos del pueblo. Al emperador le decían hijo del cielo. Se suponía que los dioses del cielo le habían dado su autoridad. Debajo estaban los nobles, ya la gente que gobernaba el imperio al lado del emperador, y debajo estaba la gente como tú, la gente como tú, la gente como tú. Los intelectuales, los mandarines. Aldo, ¿te acuerdas? Los mandarines, los intelectuales, seleccionados mediante exámenes, si la universidad te lo pregunta alguna vez, o si alguien te lo pregunta alguna vez, la primera civilización de la historia que creó un sistema para reclutar a los mejores y ponerlos al servicio del Estado es China. Los chinos son los primeros que crearon un sistema para seleccionar a los mejores. Un sistema de exámenes que en esa época no tenía nadie más. Ah, sí, André lo ha dicho correctamente, sí. André, bacán, a eso íbamos. Eso es herencia de Confucio. ¿De acuerdo? Confucio, el más famoso filósofo chino, Confucio estableció que había dos grandes tipos de personas. Pues, ¿no? El hombre superior, que buscaba el conocimiento para ponerlo al servicio de la comunidad, y el hombre inferior, el hombrecillo, que se preocupaba por la riqueza, por el comercio, por acumular cosas materiales. Egoísta y que solo pensaba en sí mismo. ¿No? El hombre superior se caracterizaba por el altruismo, por pensar en la comunidad, en la colectividad. El hombre inferior solamente veía por lo más mezquino, no lo más pequeño, lo más egoísta, lo más sencillo, lo más inmediato. Esa valoración del conocimiento, de la dedicación al estudio por encima de la dedicación a los negocios, va a marcar toda la historia de China. Es una de las razones por las cuales en China no vas a ver el desarrollo de una gran burguesía, grandes hombres de negocios, como si en el mundo occidental. Y cuando haya un desarrollo de la clase de los negocios, de los comerciantes, siempre es subordinada, siempre se les veía como gente inferior. Aquellos que dirigían el Estado eran los intelectuales. Y los que conozcan un poco de la cultura de China, de la cultura de Asia Oriental en general, habrán notado que por allá el interés por el estudio, por el conocimiento es bastante fuerte, ¿no? Se nota en películas, se nota hasta ahora en varios aspectos. El Gaokao, claro, un examen de admisión durísimo, durísimo, durísimo. Así es, Harley, muy bien. ¿Qué debo saber de China? Gobernaba el emperador, lo acompañaba la aristocracia, debajo de ellos estaban los mandarines, los funcionarios del Estado, seleccionados mediante exámenes. ¿Alguna vez se preguntase quiénes inventaron los exámenes? Fueron los chinos. Ok, tenían que ser ellos. Los exámenes y el COVID probablemente no se lo perdonemos nunca. ¿No? Claro, Maffer, excelente, muy bien. La mayor parte de la población eran agricultores, la mayor parte de la población eran agricultores. Grandes filósofos de China, ahí tienes el confucianismo, el taoísmo, el legalismo. ¿Okay? El más conocido es el de Confucio. El confucianismo hablaba de que la autoridad, eh, así es, André, el Gao Cao es durísimo. Cuando les dé curiosidad, pónganse a investigar sobre lo que André ha colocado en el chat, el Gao Cao. Es alucinante, ese examen de admisión en China es alucinante. Confucio hablaba de que el gobernante debe ser ejemplo de moral, debe ser ejemplo de moral, debe educarse a sí mismo. La educación, ya te dije, muy importante. Hay que respetar a la familia, a los ancianos, los mayores. Después aparece también el taoísmo y aparece también el legalismo, ¿no? Pero la doctrina fundamental es sin duda la de Confucio, que alguien por ahí me puso el nombre original, ¿no? Harley, claro, algo así como Confuce, castellanizado Confucio. Esa es una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad.
China. Y esto que estás viendo aquí en la pantalla es lo que mencionamos al comienzo de la clase con el nombre de la ruta de la seda. La ruta de la seda va a ser ese conjunto de senderos, ese conjunto de caminos, ese conjunto de puertos, de escalas, que desde la época de Cristo, fíjate qué vieja es la ruta de la seda, desde la época de Cristo, esa ruta de la seda servía para que las mercancías de Asia, de China, de la India, atravesaran todo ese continente, el más grande del mundo, y llegaran hasta el mar Mediterráneo, donde eran obviamente compradas por los romanos. Esa ruta de la seda existe desde la época de los emperadores romanos. Algunos historiadores dicen, quizá lo hayas oído alguna vez, algunos historiadores dicen que la ruta de la seda es uno de los factores que empobreció a Roma, porque China mandaba seda, la India mandaba especias y Roma no tenía nada que ofrecer, pues, ¿no? Más que oro y plata. Entonces, algunos especialistas señalan que este comercio, esta aristocracia romana adicta, enloquecida por la sed de los productos de Oriente, terminó empobreciendo al imperio, porque todas las riquezas de Roma drenaban, fugaban hacia allá. La única manera de mantener esas riquezas para los romanos era hacer constantemente nuevas guerras que le permitieran conquistar otras regiones, saquearlas y obtener las riquezas que la aristocracia romana consumía permanentemente hacia esas regiones. Pero llegó un momento en el que Roma ya no pudo expandirse, pues, porque ya no había pueblos ricos a los cuales conquistar, o llegó al límite de regiones que ya no podía invadir. Y ahí el imperio romano empieza a experimentar un progresivo empobrecimiento que termina llevando a su decadencia. En historia nunca hay que buscar una sola causa, pero esta es una de las causas que llevó a la caída del imperio romano. Y eso viene a ser todo porque esta ya la hemos visto, ¿no? ¿Te acuerdas de esta? Creo que la viste en el examen de admisión hace poco, acerca de la familia King. Habla. ¿Qué marcamos ahí? ¿Te acuerdas, André? Aldo, Sheila, ¿te acuerdas? Avión, ¿no? Ajá. Porque la dos me dice, ¿no? Los King promovieron la coexistencia. No, estos patas eran verticales, no un solo pensamiento y punto. Y le dieron el poder a los señores locales. No, no, no. Todos tenían que obedecer las órdenes del gobierno. Todos tenían que obedecer las órdenes del gobierno. David, esa pregunta, ¿qué pasa? ¿Te trae malos recuerdos? ¿Los 20 puntos que te faltaron? Ya. No me hagas llorar porque ya mañana juega Perú y ya hay que guardar las lágrimas para mañana. Niños, esa ha sido nuestra clase de hoy. Vamos a almorzar o a cocinar o a cazar la presa que vamos a comer hoy día. Nos estamos viendo, niños. Gracias, cuídense. Que tengan una buena semana por delante. Gracias, David. Ahora en la tarde les subo la diapositiva. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, Edith. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Gracias, Diego. Hasta luego. Gracias, Harley. Nos vemos. Sí, mañana goleamos. Tienes que apostar 100 soles por Perú. Mínimo. ¿Dónde está tu patriotismo? Hasta luego. Nos vemos. Chao. ¿Dónde está su tutor? Johan, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Johan se fue a comer, creo. Nos vemos, gracias. Chao.